Habla Kirtop. Estos son 100 hallazgos impactantes en antiguas tumbas. Por ahí no cabe una persona. En la Gran Pirámide existen pasadizos que durante años se creyeron conductos de ventilación, aunque ni el aire ni una persona podían atravesarlos. Estos conductos parten de la cámara de la reina y suben en ángulo agudo hasta tapones de piedra con insertos de cobre. Al principio ni siquiera los tomaron en serio, pero después enviaron un robot allí. En 1993, el ingeniero Rudolf Gentenbrink diseñó un mecanismo que pudo entrar. Se deslizaba por las paredes lisas, como si el conducto hubiera sido pulido a propósito. Al final del camino, el robot se topó con una losa de piedra con dos pernos que parecían manijas de puerta. Algo estaba oculto tras ella, pero lo retiraron pronto. Los arqueólogos callaron. Las autoridades egipcias no dieron permiso para un nuevo intento, y a Gentenbrink simplemente lo apartaron del proyecto. El segundo robot, lanzado después, hizo un agujero pequeño. Detrás había otra cámara. No se sabe si estaba vacía o si nadie quiere decir qué hallaron ahí. Nadie podría haber usado estos conductos en vida. Son demasiado estrechos, pero son perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. La tumba de un faraón desconocido fue hallada en Egipto, cerca de Abidos. Los arqueólogos la encontraron a 7 metros de profundidad en la antigua necrópolis llamada Montaña de Anubis y tiene unos 3.600 años. La tumba resultó estar prácticamente vacía. Lo más probable es que haya sido saqueada en la antigüedad. El nombre del faraón estaba escrito en el yeso junto a la entrada, pero no se ha conservado hasta nuestros días. Los científicos suponen que podría tratarse de uno de los gobernantes poco conocidos, por ejemplo Sinaib o Paentejeni, quienes son mencionados en otras fuentes, pero aún no se han encontrado sus tumbas. La tumba pertenece al segundo período intermedio, una época difícil en la historia de Egipto, cuando el país estaba dividido en varios reinos y se encontraba en un caos político. Uno de esos reinos regionales fue la dinastía de Ábidos, cuyos miembros quizás fueron enterrados aquí. Es interesante que la nueva tumba esté en el complejo de un faraón anterior y más influyente, Neferhotep I. Además, su arquitectura se asemeja tanto a tumbas del Reino Medio como a las posteriores. 19 tumbas antiguas. En Badule, sur de Italia, arqueólogos hallaron 19 tumbas antiguas del siglo IV a.C. El hallazgo se dio tras detectar autoridades obras ilegales en esa zona. En las tumbas se encontraron diversos artefactos que arrojan luz sobre el patrimonio cultural e histórico de la región de Campania. La mayoría de las sepulturas son estilo capuchino, con techos y paredes de losas de cerámica en frontón. En algunas tumbas, los restos yacían en fosas señaladas con grandes piedras en la cabecera. El ajuar funerario incluía vasijas y jarrones de cerámica vidriada en negro con imágenes de mujeres, probablemente hechos por artesanos de Lucania. Destacó la tumba con la moneda de plata de Tarento, fechada entre 380 y 325 a.C. La moneda muestra a Atenea y Heracles reflejando la conexión regional con Grecia. Se halló una losa con un grabado tosco de un jinete por lanzar una lanza. Este dibujo probablemente muestra el alto estatus y pasado militar del difunto. Esferas de piedra tallada. Un asentamiento neolítico en Escocia fue escenario de un hallazgo único. Cientos de esferas de piedra pulidas y decoradas con espirales y círculos concéntricos. Estos artefactos del cuarto al tercer milenio antes de nuestra era impresionan por su gran maestría en el trabajo de la piedra. Las esferas están hechas de diferentes tipos de roca, desde la frágil arenisca hasta el resistente granito, y demuestran un nivel de detalle que claramente no estaba destinado a fines utilitarios. Una teoría sugiere que las esferas pudieron ser proyectiles para una onda, pero esto es poco probable por el gran esfuerzo en su creación. Otra hipótesis es que se usaban como pesas para balanzas, pero la variedad de formas y ornamentos pone en duda también esta teoría. Algunos investigadores tienden a pensar que las esferas tenían un significado ritual. Los ornamentos podían ser simbólicos y las propias esferas se usaban en ceremonias de culto. Aún no hay pruebas suficientes para esta teoría, y las esferas de piedra de Escocia siguen siendo uno de los enigmas más intrigantes del neolítico europeo. Estos enigmáticos artefactos siguen despertando interés y debates entre los arqueólogos, resaltando la riqueza y complejidad de la cultura neolítica. Cámara subterránea bajo las pirámides. Científicos de Japón y Egipto investigaron la necrópolis de Giza, enfocándose en el cementerio occidental. Aquí se enterraban a los miembros de la familia gobernante y a altos funcionarios. Las tumbas estaban en mastabas con techos planos, dispuestas en fila.
Entre ellas hay un espacio libre que antes no se había estudiado. Los científicos japoneses y egipcios lo investigaron usando georradar y tomografía eléctrica, lo que les permitió mirar dentro sin realizar excavaciones. El escaneo mostró que a una profundidad de medio metro a 2 metros hay una estructura en forma de L de aproximadamente 10 por 10 metros. El autor del estudio cree que es una formación artificial por su forma y ubicación regulares. Los investigadores creen que esta construcción sería parte de una estructura más profunda. A 5 o 10 metros, los instrumentos hallaron una anomalía que señala heterogeneidad en la roca. Esto podría ser otra tumba o una cámara con artefactos. Un gran vacío sobre la Gran Galería. En 2017, una noticia sacudió al mundo. Dentro de la Gran Pirámide, utilizando tomografía de Mones, se descubrió una cámara desconocida. Está ubicada justo encima de la Gran Galería y es comparable en tamaño, con unos 30 metros de largo. No es solo una grieta o un espacio técnico, es un verdadero espacio vacío, perfectamente integrado en la arquitectura, y lo más extraño es que está completamente aislado. No hay entrada, ni salida, ni acceso, ni intentos de abrirlo. Los científicos de Scan Pyramids llamaron a este hallazgo el Gran Vacío. Ellos enfatizaban que no saben qué hay dentro. Podría ser una habitación oculta, un espacio ritual, un corredor secreto, pero algo está deteniendo las investigaciones adicionales. Han pasado más de 7 años y nadie ha perforado la pared, enviado un dron o revelado el misterio. Hay una teoría que sugiere que dentro podría haber algo que cambie totalmente la idea sobre la época, el propósito o los autores de la pirámide, quienes serían anteriores a Egipto. Esa es una perspectiva aterradora, porque si el Gran Vacío es una cápsula de conocimiento sellada, entonces todo lo que sabemos sobre los faraones podría ser solo una fachada. Y el texto sigue estando encerrado adentro. Existió vida en Marte, hay pruebas. En los años 80, la Agencia Central de Inteligencia hizo experimentos con personas con habilidades extrasensoriales. Entre ellos estaba Drew McMonigal, conocido como el observador remoto número 1. Él compartió recuerdos en el podcast American Alchemy, hablando de proyectos secretos y visiones inusuales. Un día le dieron unas coordenadas y le pidieron que describiera lo que veía. McMonigal mencionó una pirámide gigante mayor que la de Giza, con enormes salas internas. Había seres parecidos a humanos, pero mucho más altos. Ellos quedaron atrapados, estaban rodeados por una atmósfera hostil y morían lentamente. El instructor mostró una tarjeta blanca que decía: Marte, 1 millón de años antes de nuestra era. Luego, McMonigal fue al laboratorio de propulsión a chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio para analizar los negativos de fotos y halló estructuras y huesos extraños. Según su opinión, Marte tuvo una civilización, pero un gran objeto cósmico destruyó su atmósfera y acabó con el planeta. McMonigal trabajó en el proyecto Puertas Estelares de la CIA, donde entrenaban psíquicos para acceder a la mente de enemigos. En 2017 se desclasificó el documento Investigaciones sobre Marte, que detallaba sus visiones. El informe incluía coordenadas exactas: 40.89 grados de latitud norte y 9.55 grados de longitud oeste. McMonigal vio marcianos con ropa inusual, una tormenta y pirámides gigantes usadas como refugio. Describió las habitaciones como minimalistas, hechas para dormir o hibernar. Los marcianos esperaban ayuda, pero el rescate nunca llegó. El psíquico creyó que describía la Tierra. Al saber que era Marte, se molestó porque no podía comprobar sus visiones. McMonigal pidió a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio imágenes de las coordenadas dadas, y en ellas apareció una extraña estructura junto a un cráter. Él afirmaba que si la pirámide hubiera existido antes del impacto, la colisión la habría destruido. Según él, cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio detectó esta estructura, emanaba un resplandor rojo. Aunque estos experimentos siguen siendo polémicos, el hecho de que se hayan realizado está confirmado por documentos oficiales. El misterio de la antigua civilización en Marte sigue sin resolverse. Mantequilla en los pantanos. Los pantanos a menudo se convierten en un verdadero tesoro para los arqueólogos gracias a sus propiedades de conservación. El ácido húmico en las turberas crea un nivel de pH similar al del vinagre, lo que permite conservar objetos durante cientos e incluso miles de años. Son especialmente famosos los pantanos de Irlanda y Escocia, donde a menudo se encuentra mantequilla. Hasta ahora se han registrado unos 500 hallazgos de este tipo desde el siglo XVII, también presentes en Noruega, Países Bajos y Alemania. La mantequilla suele encontrarse en barriles, cubetas, canastas y tazones. A veces se envuelve en corteza de abedul y tela, pero un tercio no tiene envoltura.
el peso va de 150 gramos a 50 kilogramos. El hallazgo irlandés más antiguo es de entre 1745 y 1635 a.C., y los escoceses de los siglos III y II a.C. Las razones para almacenar mantequilla en los pantanos son diversas. Una de las versiones es el almacenamiento a largo plazo. El arqueólogo Daniel Fisher halló que la carne guardada en pantanos de turba se conservaba como en un congelador. Además, la mantequilla pudo usarse como moneda de cambio para pagar impuestos o renta. Otra razón podría haber sido la fermentación para mejorar el sabor. Los experimentos del Nordic Food Lab demostraron que la mantequilla almacenada en turba adquiría aromas únicos y seguía siendo comestible después de 1 año y medio. Un pozo de madera de la Edad de Bronce. Arqueólogos hallaron un pozo de madera de la Edad de Bronce bien conservado en Oxfordshire, Inglaterra. El pozo se halló durante la construcción de la carretera Benson Relief Road. John Boothroyd, gerente senior del proyecto, contó que esperaban encontrar un hoyo común, pero se toparon con un poste de madera conservado, clavado verticalmente en el suelo. Las excavaciones revelaron que los postes formaban un pozo de madera. La humedad ayudó a conservarla en excelente estado. Los arqueólogos digitalizaron la estructura y la desmontaron con cuidado para trasladarla al servicio de museos de Oxfordshire. Las muestras de madera se enviaron para análisis y determinar su tipo. Además del pozo, arqueólogos hallaron pedernal, huesos de animales y cerámica, lo que indica su uso para almacenamiento y desechos. Aunque las condiciones eran difíciles, el equipo documentó el pozo con éxito. Las muestras de suelo permitirán entender mejor el paisaje y la escala del asentamiento. Metales que no deberían existir. Cuando hablamos del Antiguo Egipto, pensamos en bronce, cobre y oro. Pero algunos hallazgos ponen esto en duda. En las tumbas que durante mucho tiempo se consideraron completamente investigadas, a veces se encuentran objetos hechos de aleaciones cuyo compuesto químico no coincide con ninguno conocido en esa época. Uno de esos casos ocurrió en la década de los 90. En un escondite cerca de la pirámide de Unas se encontró una pequeña placa, que se supone era un elemento decorativo de un sarcófago. Su composición incluía zinc, níquel y una pequeña cantidad de aluminio. El problema es que el aluminio comenzó a extraerse en masa solo en el siglo XIX. No se encuentra en estado puro en la naturaleza, y para obtenerlo se necesitan altas temperaturas y electrólisis. ¿De dónde salió? En el Antiguo Egipto. Otro ejemplo es un objeto cilíndrico parecido a la punta de una herramienta encontrado en la zona de Saqqara. El análisis detectó metales de tierras raras que aún hoy son difíciles de extraer. El objeto tenía marcas de desgaste, como si se hubiera utilizado para perforar o cortar piedra, no madera. Había otros también: anillos, fragmentos de placas, piezas internas de sarcófagos. En todos los casos, la composición es compleja y la tecnología para obtener la aleación va más allá de la metalurgia del Antiguo Egipto. Pero los informes oficiales sobre estos hallazgos o no se publicaron, o se limitaron a la frase: la composición no corresponde a la época. Máquinas anatómicas de Raimondo di Sangro. En Nápoles, en el sótano de la Capilla San Severo, hay 2 exhibiciones que hasta hoy siguen fascinando la imaginación de los visitantes y científicos. Son las llamadas máquinas anatómicas. 2 esqueletos, uno hombre y otro mujer, muestran el sistema circulatorio detallado. Arterias, venas y capilares rodean huesos de cabeza, pecho y extremidades. Durante siglos hubo leyendas sobre vasos sanguíneos reales y esqueletos de personas sacrificadas para la ciencia. El anatomista Giuseppe Salerno, por orden del príncipe Raimondo di Sangro, habría inyectado a sus sirvientes una sustancia que petrificó la sangre y preservó los vasos sanguíneos. En realidad, todo es más simple. Los vasos sanguíneos son de cera, alambre y seda. La precisión era tal que expertos creen que antes de crear las máquinas se hicieron experimentos en personas. El príncipe Raimondo fue un alquimista e inventor destacado. Creaba fuegos artificiales similares a paisajes, falsificaba joyas y supuestamente inventó un fuego eterno que duró 3 meses. Junto al esqueleto femenino había un tercer esqueleto, el de un feto conectado a la placenta, pero fue robado en la década de 1990. Sin embargo, las máquinas anatómicas todavía asombran y asustan, y al parecer ese era precisamente su propósito. La copa de esmeralda. Esta copa de esmeralda del siglo XVII es un verdadero tesoro, tallada de una sola pieza de esmeralda que pesa 252 quilates. Estos artefactos son muy raros, pues trabajar una piedra de ese tamaño exige gran habilidad. La superficie de la copa está decorada con delicadas inscripciones en árabe, lo que indica su origen en el mundo islámico. Probablemente proviene de Persia o India,
donde el arte de tallar piedra estaba en su nivel más alto. En aquel entonces, las esmeraldas eran valoradas no solo por su belleza, sino también por sus propiedades mágicas. Se creía que protegían contra los venenos y otorgaban sabiduría. Copas de esas piedras eran exclusivas de gobernantes o nobles y se usaban en eventos especiales mostrando su estatus. Destacan su forma hexagonal y aristas suaves, que capturan la luz y hacen brillar la esmeralda desde dentro. Objetos similares representaban poder y pureza espiritual. Hoy, esta copa es uno de los artefactos más valiosos que conservan la grandeza del pasado. Mini Stonehenge. En Derbyshire, cerca de Matlock, arqueólogos hallaron un complejo ceremonial de la Edad de Bronce de unos 3.700 años. Este sitio era parte de un antiguo círculo de piedra oculto en el bosque por años. Y todo comenzó con la curiosidad de un estudiante de 24 años llamado Jorge Bird, quien se interesó por una piedra solitaria en el bosque cerca de su casa. La piedra erguida de Farley Moor, de unos 2 metros, antes se veía como un monumento aislado. Sin embargo, gracias a Bird, los investigadores revisaron el área cercana. La piedra se encuentra sobre un manantial que fluye al arroyo Bentley y después al río Derwent. Cerca se encontraron rastros de una antigua plataforma que probablemente se utilizaba para rituales mucho antes de que se colocara la propia piedra. Esto indica que el lugar fue venerado durante siglos y tenía gran importancia para las comunidades de la Edad de Bronce, especialmente en relación con el agua. También hallaron 5 piedras que antes estaban en posición vertical. Juntas formaban un óvalo de unos 25 metros de ancho. Este hallazgo se añadió a los 25 círculos de piedra de la Edad de Bronce ya conocidos en Peak District, zona rica en monumentos antiguos, y confirma que la vida ritual en aquellos tiempos era mucho más amplia que el famoso Stonehenge. La pirámide que no fue construida. Si la pirámide de Keops hubiera sido construida en tiempos del propio Keops, tendríamos inscripciones o imágenes sobre esto, o al menos menciones en las fuentes, pero no existe nada parecido. Dentro de la pirámide no hay jeroglíficos que indiquen su creador, escenas de construcción, frescos, instrucciones ni agradecimientos a los dioses. Solo paredes vacías y una inusual pulcritud. Al comparar fechas, los investigadores notaron que la pirámide de Keops tiene una tecnología de construcción más precisa que las pirámides hechas 100 años después. Los bloques de piedra no solo son lisos, están ajustados con precisión menor a 1 milímetro. Algunos pesan hasta 60 toneladas y fueron colocados a gran altura sin pegamento ni rastros de herramientas. Pero con soluciones arquitectónicas que ni hoy podemos replicar. Ni una grúa, ni un elevador, ni 10.000 esclavos pueden explicar esto. Aquí surge la teoría. ¿Y si la pirámide ya existía y el faraón solo la encontró y la tomó? Quizá añadió algo, pero los cimientos, los vacíos y la orientación perfecta a los puntos cardinales no son de su época, sino de algo más antiguo, preciso y quizá no humano. Algunos científicos hablan de anacronismo estructural, pero esta pirámide no encaja en la época, la lógica ni la historia. El puente más antiguo del planeta. Uno de los puentes de arco más antiguos que todavía se utiliza es el puente Arcadico, ubicado en el Peloponeso, entre las antiguas ciudades de Tirinto y Epidauro. Construido hacia el año 1300 a.C., es uno de los puentes más antiguos que existen. La estructura se construyó con bloques de piedra caliza y mampostería ciclópea, sin mortero y con piedras bien ajustadas. Mide 22 metros de largo, 5.6 de ancho y 4 de alto. En la base hay un conducto de agua de 1 metro de ancho. La calzada del puente, de 2 metros y medio, permite el paso de un automóvil moderno. El puente fue diseñado para carruajes aún visibles en las marcas de las piedras. Arcadico es uno de los 4 puentes micénicos conservados en el antiguo camino. A 1 kilómetro está el puente Petro Jeferi, más alto y aún en uso. Otro puente micénico conservado está en Licutrupi, al norte de Argólida. Era parte de otro importante camino de la Edad de Bronce, donde pasaron carros que dejaron bordillos como guías. La singularidad de estos puentes está en su antigüedad y en que aún funcionan tras más de 3.000 años. Ayudaba a tragar, respirar y hablar. Arqueólogos polacos descubrieron una prótesis médica única, diseñada para una persona con paladar hendido, que tiene aproximadamente 300 años de antigüedad. Este defecto sucede cuando el paladar no se cierra bien en el desarrollo, y actualmente se corrige con cirugía. Hace 3 siglos las personas buscaban otras soluciones. La prótesis fue encontrada en la iglesia de San Francisco de Asís en Cracovia
y es la primera de su tipo hallada en Polonia. Probablemente fue hecha a medida para una persona específica con paladar hendido, para hacer su vida más cómoda. El dispositivo se insertaba en la boca y llenaba el hueco en el paladar, cumpliendo funciones necesarias para una vida normal. La singularidad de esta prótesis radica en su diseño. Consiste en dos partes: una placa metálica que hace la función del paladar duro y una almohadilla de lana para un ajuste ceñido a la boca. El paladar duro ayuda a tragar, respirar y hablar, además de mantener los objetos en la boca, evitando que entren en la cavidad nasal. Este pequeño dispositivo de unos 3 centímetros de largo y con un peso de solo 6 gramos era bastante avanzado para su época. Para analizar la prótesis, los científicos usaron un microscopio especial y rayos X. Descubrieron que las partes metálicas estaban hechas de cobre con impurezas de oro y plata. El cojín de lana contenía rastros de yoduro de plata, probablemente para proteger contra los microbios y mantener la limpieza. Ciudad fortaleza antigua. En la ciudad china de Dongguan, en la provincia de Guangdong, los arqueólogos descubrieron una ciudad fortaleza con más de 600 años de antigüedad. El hallazgo revela información sobre las defensas del mar de China meridional en la dinastía Ming. Las excavaciones revelaron murallas de 100 metros de largo y 7.6 metros de grosor, además de restos de caminos, desagües, cimientos y pozos. Las investigaciones abarcaron 3.000 metros cuadrados, haciendo de este proyecto el más grande de la región en años recientes. La fortaleza era la principal defensa de la provincia ante invasiones marítimas. Científicos buscan restaurar el diseño de la ciudad y crear un parque arqueológico para entender mejor la arquitectura militar de esa época. Mientras tanto, en la montaña Helan, en la región de Inchuan, los arqueólogos encontraron un antiguo centro de producción de porcelana de aproximadamente 1000 años de antigüedad. La cerámica encontrada allí es sorprendentemente similar a la producida en Jingdezhen, la capital de la porcelana. Este hallazgo confirma la gran integración cultural en la China medieval. La esfinge es más antigua de lo que creemos. La esfinge es uno de los símbolos más famosos de Egipto, considerada hermano menor de las pirámides y esculpida en tiempos de Jafra, hacia el 2500 a.C. Sin embargo, muchos investigadores dudan de esto debido a las marcas en su cuerpo. En la superficie de la esfinge, especialmente en los costados y la parte trasera, se pueden ver surcos verticales, profundos, como si hubieran sido erosionados por el agua. No fue el viento ni la arena, sino precisamente el agua. El problema es que en Giza no ha habido lluvias abundantes por lo menos en los últimos 8000 años. Según el geólogo Roberto Schoch, esa erosión solo se produjo con lluvias prolongadas, ausentes desde el fin de la última era glacial. Y Schoch tiene razón, la esfinge sería mucho más antigua que las pirámides, quizá de 10.000 años o más. Quizá estuvo aquí antes de la historia conocida, y las pirámides se construyeron luego a su lado como muestra de respeto o temor. Tiene proporciones extrañas. Algunos creen que la cabeza era diferente, más grande y no humana, y que luego la modificaron, borrando lo anterior. Quizá era el rostro de alguien que preferían olvidar o cuyo nombre temían decir. Si la esfinge realmente es un vestigio de una civilización anterior a Egipto, entonces toda nuestra cronología se viene abajo, porque en ese caso Egipto no sería el inicio, sino solo la continuación. Misteriosas esferas de arcilla. En el desierto de Karakum, Turkmenistán, los arqueólogos retomaron las excavaciones en Gonurdepe y hallaron algo inusual. Tras 3 años de pausa por la pandemia, los científicos retomaron el estudio de este relevante sitio de la Edad de Bronce. Gonurdepe es el antiguo centro del misterioso país de Margiana, que existió hace unos 4000 años. Uno de los hallazgos más inesperados fueron bolitas de arcilla con fragmentos de cerámica insertados. Estaban ordenadas y aparentemente se usaban en rituales. Antes nunca se había encontrado nada parecido aquí. Se hallaron extraños objetos cónicos de minerales esmaltados, que quizá tenían un significado ritual o se usaban para adivinación. Es curioso que objetos similares se hallaran en un gran territorio, desde la bahía de Amán hasta la India y el oeste de Turquía. Esto confirma la teoría de una esfera de interacción en Asia Central, donde diversas culturas compartían conocimientos, tradiciones y tecnologías. La tumba que no se abre. Todos conocen la esfinge, pero pocos saben que debajo podría haber una cavidad cerrada y parcialmente cementada. Ya en la década de los 90, el geofísico Tomás Dovetsky realizó un sondeo acústico de la meseta. Bajo las patas delanteras de la esfinge hallaron una cámara vacía de bordes rectangulares bien definidos. No podía ser una formación natural,
Era una habitación o una tumba o algo más. Esta noticia impactó la arqueología alternativa y las declaraciones fueron más allá. Supuestamente en los textos antiguos de Egipto se mencionaba una cierta sala de las crónicas, un lugar donde se guardan los conocimientos dejados por los dioses antes del diluvio. Podría estar justo bajo la esfinge. Un paso y abriríamos la puerta al pasado prehistórico. Pero en vez de eso, hubo silencio. Las autoridades egipcias no autorizaron las excavaciones y declararon el lugar cerrado para investigación. Según datos no confirmados, el pozo bajo la esfinge fue rellenado con concreto. Sin comentarios. ¿Por qué? No es claro. Quizá no sea porque no hay nada y no porque saben lo que hay. La primera fortaleza de la edad de bronce de su tipo. En los bosques del condado de Neamt, en Rumania, los arqueólogos descubrieron una antigua fortaleza de unos 5.000 años de antigüedad, y para esto les ayudó la tecnología moderna LIDAR. Gracias a los drones equipados con escáneres láser, fue posible atravesar la densa vegetación y obtener una imagen clara de la estructura, que durante siglos estuvo oculta a los ojos humanos. La fortaleza pertenece a la época de transición del Neolítico a la Edad de Bronce, al periodo en que las personas apenas comenzaban a construir asentamientos fortificados. El LIDAR reveló que era una construcción planeada y sólida. Pozos de cientos de metros de longitud, terraplenes de tierra y una ubicación estratégica y ventajosa en lo alto. Los antiguos constructores mostraban conocimientos avanzados y gran organización laboral. Solo con tecnologías modernas se entiende la escala y estructura de antiguos monumentos. No son solo ruinas, son huellas de una civilización compleja y bien pensada que apenas estamos empezando a redescubrir. Alineación cósmica. Se le puede perdonar a los antiguos la falta de precisión, se pueden explicar los errores, pero Egipto no se equivocó. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales con una desviación menor a 0.05 grados más precisa que la mayoría de los edificios modernos. Saber dónde está el norte no basta para lograr esa alineación. Debemos considerar la precesión y oscilación axial de la Tierra, que mueve el cielo estrellado con los milenios. Eso significa que para alinear la pirámide con tanta precisión, los constructores tendrían que haber observado las estrellas durante siglos, o tener datos imposibles. Lo más curioso es que las 3 pirámides de Giza replican exactamente la alineación de las estrellas del cinturón de Orión, tal como estaban en el año 10.500 a.C. En ese momento, según modelos astronómicos, la constelación de Orión estaba en la misma posición. Los egipcios llamaban a Orión Sahu, el cuerpo de Osiris, dios del más allá. ¿Coincidencia? Hay otro misterio ligado a esta alineación. La pirámide está en el centro. Su distancia al centro de la Tierra, entre polos y meridianos, es mínima. Este es el eje geográfico del planeta. ¿Cómo lo definieron? La ciencia se basa en observación, prueba y error, y siglos de experiencia. La alternativa es que alguien ya lo supiera, y la pirámide es solo una huella de sus instrumentos, o un punto de referencia para quienes debían regresar. ¿Cómo era el barco más grande de la antigüedad? La humanidad necesitó enormes barcos de guerra mucho antes de la llegada de las máquinas de vapor y cascos de acero. Hace miles de años, la flota ya se consideraba una de las herramientas más importantes de influencia y dominio. A través de ella se reforzaban las fronteras, se conquistaban territorios y se obtenía acceso a recursos clave. Los diádocos, sucesores de Alejandro Magno, sentaron las bases de la construcción naval militar antigua. Ellos fueron los primeros en construir gigantes de combate como los Polier y Teseracanter, comparables a acorazados modernos. Uno de los barcos más impresionantes de la antigüedad fue la Teseracanter egipcia, construida en el siglo III a.C. por orden del rey Ptolomeo IV Filópator. Era una fortaleza flotante de 130 metros de largo y 22 de alto. La nave podía alojar a unos 4.000 remeros, sin contar tripulación, infantería y suministros. Teseracanter significa de 40 filas por los niveles de remos, aunque el número exacto es debatido. Investigadores mencionan entre 300 y 600 remos. Según las descripciones conservadas, el barco tenía potente armamento, espolón, catapultas, torres de combate y parecía una fortaleza móvil. Los costados tenían enredaderas talladas, la popa mostraba cocodrilos y criaturas míticas pintadas, y la proa lucía una figura de 5 metros de Eolo, señor de los vientos. En el interior había salones, estatuas, incluso bibliotecas y, según algunos datos,
establos. Esto hablaba más de una estatua que de una necesidad militar. La Tesseracantra era más un símbolo de poder que una nave efectiva. Debido a su tamaño, no tenía maniobrabilidad completa y ni siquiera podía salir al mar por sí sola. Era remolcada por botes de remos, pero su existencia fue un avance en ingeniería. La Tesseracantra egipcia no solo era un barco antiguo, sino un ejemplo de cómo las tecnologías antiguas lograban grandes escalas. Sí, no se convirtió en una leyenda de guerra, pero sin duda pasó a la historia como uno de los proyectos marítimos más ambiciosos de su época. Huellas de homínidos de 350.000 años. En Caserta, Italia, cerca del volcán Rocca Monfina, está Ciampate del Diavolo o las huellas del diablo. En la lava solidificada hay huellas antiguas que los locales creen evidencian demonio. Según ellos, solo fuerzas malignas pueden caminar sobre una superficie ardiente. En 2003, arqueólogos liderados por Paolo Mieto de la Universidad de Padua demostraron que estas huellas son de Homo heidelbergensis, antepasados de los neandertales. De Sapiens de hace 350.000 años pertenecen a 3 personas que bajaban por una pendiente de lava caliente, posiblemente huyendo de una erupción. Las huellas iniciales siguen una ruta en Z, mostrando cautela. El segundo tramo es sinuoso y muestra resbalones. El tercero es más recto. Junto a él se pueden ver huellas de un animal, posiblemente un lobo o un perro grande. En algunas zonas se notan impresiones de manos dejadas al caer. Científicos hallaron 56 huellas de 20 centímetros equivalente a talla 36. Estiman que las personas medían unos 1.55 metros. Las huellas se conservaron por la ceniza volcánica y la erosión las descubrió. Estas huellas son unas de las más antiguas encontradas fuera de África. Sin embargo, su valor no solo radica en la antigüedad, sino también en el nivel de detalle extremadamente raro. Generalmente, las huellas de homínidos se encuentran en superficies planas, pero aquí hay movimiento, prisa y lucha con el terreno. Este lugar se ha convertido en el orgullo de la región y en un testimonio único de la vida del hombre antiguo. Uno de los libros más antiguos, el Códice Crosby-Cheyenne, un raro manuscrito que revolucionó el estudio del cristianismo, fue vendido el 11 de junio de 2024 en la subasta de Christie's en Londres por casi $3.9 millones. Este códice, creado a mediados del siglo IV en Egipto, contiene textos bíblicos y otros textos cristianos primitivos, lo que lo hace único para el estudio de la historia del cristianismo. El códice fue encontrado junto con más de 20 otros manuscritos cerca de Dishna, Egipto, en 1952. Estos documentos son conocidos como los papiros Bodmer por el nombre del coleccionista suizo Martin Bodmer. El códice contiene 5 textos cristianos primitivos en copto, incluyendo los más antiguos del libro de Jonás y la primera epístola de Pedro. Son clave para entender la literatura y cultura cristiana temprana. El códice es un ejemplo temprano de la transición del rollo al libro. El códice tiene 104 páginas de papiro antes cosidas, ahora bajo un acrílico protector. Este periodo de transición es clave en la historia de la escritura y el libro, pues muestra la evolución de las tecnologías de escritura. El códice fue copiado por el mismo escriba, probablemente un monje egipcio, en el siglo III d.C. Usó una caña recién cortada como pluma. El clima seco de Egipto permitió que el códice se conservara más de 1700 años. La oscura historia de las antiguas columnas. Suecia es un país severo, pero incluso ahí hay lugares aún más fascinantes y sombríos. Uno de esos lugares es el trío de columnas de piedra en la colina Gallow, en la reserva al norte de Visby. Este lugar reclama ser el único sitio de ejecución medieval que se conserva en Europa. La horca de Galberget, ubicada en la cima de una pequeña colina en el municipio de Visby, es un lugar escalofriante pero históricamente importante. Uno de los pocos que se han conservado desde la Edad Media. Construida en el siglo XIII, se utilizaba para ejecutar a los criminales locales. Altos pilares de piedra, rodeados por un muro bajo, sostenían vigas de madera donde los condenados eran colgados con cuerdas o ganchos. La horca era visible desde el mar y advertía sobre las duras consecuencias para los criminales. En las excavaciones arqueológicas hallaron cerca de la horca unos 300 cuerpos ejecutados. Algunos cuerpos estaban en ataúdes de madera, lo cual era un lujo y demostraba que esas personas pertenecían a la clase alta. Esto muestra que aquí no solo ejecutaban a bandidos y pobres, sino también a miembros de la élite. 3 artefactos desaparecidos. En 1872, el ingeniero Waymond Dixon
Descendió por un pasadizo en la Gran Pirámide sin imaginar que hallaría uno de los misterios más extraños de Egipto. De un profundo conducto de ventilación de apenas unos cuantos centímetros de ancho, extrajo 3 objetos: una esfera de piedra, un gancho de cobre y un trozo de madera de cedro, todos con aspecto primitivo. Eso es lo que genera preguntas. ¿Por qué ocultaron esas cosas en un conducto tan inaccesible? ¿Quién y cómo las puso ahí? Estos hallazgos, luego llamados reliquias de Dixon, pronto se rodearon de mitos. La piedra es perfectamente lisa, como si estuviera tallada. El gancho tiene una forma extraña, parece más una herramienta que una reliquia. Pero el fragmento de madera se convirtió en la parte más mística de la historia. Después de ser entregado en Edimburgo, desapareció, simplemente se esfumó durante décadas. En la década de 2020, parte de la madera fue hallada por casualidad en una caja de colecciones olvidadas. El análisis reveló una antigüedad superior a 5000 años, quizá mayor que la pirámide misma. ¿Por qué casi no se habla de esto? ¿Por qué nadie se apresura de investigar más a fondo? Estos 3 objetos son la clave, no del sarcófago, sino de algo más antiguo y aterrador, un misterio que la pirámide aún oculta: la espada del Islam. Esta espada, conocida como la espada del Islam, fue creada como un arma ceremonial simbólica y entregada a Benito Mussolini en 1937 en Trípoli. El objetivo era mostrar el apoyo de los musulmanes de Libia, entonces bajo control italiano, al régimen de Benito Mussolini. Benito Mussolini aceptó con gusto este regalo e incluso lo utilizó en la propaganda, presentándose como defensor del Islam. Intento de Italia de aumentar su influencia en el norte de África y Medio Oriente. La espada destacaba por su lujoso diseño, incrustaciones y grabados orientales, mostrando su valor como símbolo político más que como arma. Sin embargo, el destino de esta espada fue dramático. En julio de 1943, tras la destrucción y saqueo de la residencia de Mussolini en Rocca delle Caminate por la resistencia italiana, la espada desapareció sin dejar rastro. Aún no se sabe si fue destruida, escondida o sacada del país. La espada del Islam es un ejemplo histórico de cómo un arma puede servir como instrumento ideológico y no solo para la guerra, y como un artefacto que desapareció con la caída del régimen que quiso aferrarse al poder con su ayuda. Un entierro inusual de un soldado. En España, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. En las excavaciones de una antigua fortaleza en Almendralejo, hallaron una tumba que probablemente era de un soldado romano. Los restos se hallaron en una tumba individual junto al foso defensivo de la fortaleza, con una antigüedad de unos 4900 años. El hombre, aparentemente soldado del Imperio Romano, tenía entre 25 y 35 años. El entierro es inusual. El soldado fue puesto boca abajo y en su espalda hallaron un puñal romano, pugio, totalmente conservado en su funda. El pugio es de finales del primer siglo antes de nuestra era y ayuda a fechar el entierro. La singularidad del entierro es que el pugio fue puesto intencionalmente en la espalda del difunto, lo que podría simbolizar su pertenencia al ejército, bajo estatus social o un entierro deshonroso. Cabe señalar que esa práctica era rara en esa época. El esqueleto del soldado estaba casi completo, salvo las piernas cortadas. La causa de muerte y la extraña posición del cuerpo y extremidades siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Los arqueólogos hallaron rastros de fuego y flechas, señalando la violenta destrucción del asentamiento. Las excavaciones también revelaron muchos artefactos como hachas, flechas, partes de telares y piedras de moler. Anillos de tope de bronce. Durante la Edad del Bronce tardía, entre el año 1800 ANE, en Europa surgieron pequeños anillos de bronce de formas inusuales, frecuentemente hallados en pares. Estos artefactos, llamados anillos de tope, impresionan por su elegancia y maestría en la elaboración. Están decorados con grabados finísimos y algunos incluso están incrustados con oro. El nombre anillos de tope se debe a su forma, distinta a la de los anillos comunes. La principal duda de los investigadores es: ¿cuál era su propósito? Existen varias teorías, pero ninguna de ellas es indiscutible. Algunos suponen que estos anillos podrían haber sido aretes o hebillas para la ropa. Sin embargo, considerando su tamaño diminuto y su delicadeza, estas teorías generan dudas. Es posible que los anillos de tope se llevaran en el cabello o se usaran como amuletos. Podrían haber servido como símbolos de estatus social o de pertenencia a un grupo específico. El delicado grabado y la incrustación de oro indican que estos objetos tenían un gran significado para sus dueños, posiblemente resaltando su alto estatus social o un papel especial en la sociedad. Estos anillos de bronce siguen siendo un misterio de la Edad del Bronce tardía y continúan atrayendo la atención de arqueólogos e historiadores. Reflejan la habilidad
y el gusto artístico de los antiguos artesanos, así como la diversidad cultural de esa época. Corte por láser. Estar junto a los megalitos egipcios impresiona primero por su escala. Si miras de cerca, lo sorprendente es la precisión, no el tamaño. Algunos bloques de piedra en los templos de Osiris, en Ábidos y en el Serapeum muestran una precisión que hasta un láser moderno envidiaría. Ángulos rectos, superficies perfectamente lisas, huellas de perforaciones circulares con el mismo paso, como si hubieran sido cortadas siguiendo un patrón en una máquina de control numérico. En Saqqara hay las llamadas cajas de granito rosa, que pesan más de 70 toneladas cada una. Además de estar pulidas, por dentro tienen superficie de espejo y ángulo de 90 grados. Intenta hacer esto a mano con herramientas de cobre. Ni los discos de diamante logran ese resultado sin un largo acabado. Pero esto se hizo hace 4000 años o incluso más. En Giza algunos bloques son convexos y cóncavos a la vez. No hay mortero entre ellos y la grieta es más delgada que una navaja. ¿Cómo cortaban los egipcios el granito si el cobre no lo hace? Hay hipótesis, tecnologías vibratorias, corte por sonido o métodos desconocidos de fundición. Suenan a ciencia ficción, pero la superficie de la piedra no es invención. Existe y está pulida. Un casco de 2500 años y tesoros dacios. Este casco de oro es uno de los artefactos más famosos de la cultura dacia, datado alrededor del año 450 a.C. Es conocido como el casco de Qotsofeneschi y se considera no solo una obra del arte antiguo de la joyería, sino también un símbolo de poder y fuerza ritual. Decorado con ojos, serpientes y escenas mitológicas, pudo ser de un sacerdote o líder con un rol sagrado en la sociedad dacia. El casco parece mirar a los enemigos, infundiendo miedo y protegiendo a su dueño. El 25 de enero de 2025, este casco fue víctima de un audaz robo. En el Museo de Drenthe en Assen, Países Bajos, durante la exposición Dacia, Tierra de Oro y Plata, robaron varias piezas únicas, entre ellas este casco y 3 brazaletes reales dacios. Todos los objetos provenían del Museo Nacional de Historia de Rumania. La pérdida de estos artefactos fue un gran golpe para el patrimonio cultural. Una piedra con marcas extrañas. El maestro de geografía Graham Padre limpiaba el jardín de su casa en Coventry cuando halló una piedra con extraños cortes. Intrigado por el hallazgo, envió fotos al arqueólogo local. Graham se sorprendió al saber que las marcas en la piedra fueron hechas hace más de 1600 años y que el artefacto era digno de exhibirse en un museo. La piedra rectangular de arenisca tenía inscripciones en alfabeto Ogham, usado en la Alta Edad Media para escribir en irlandés. Antes de los manuscritos en pergamino, los irlandeses empleaban el sistema Ogham, formado por líneas paralelas talladas en piedra o madera. Estos raros ejemplos de piedras brindan datos claves sobre la lengua y cultura irlandesas tempranas. Catherine Forsyth, profesora de celtología en la Universidad de Glasgow, confirmó que es una escritura Ogham de los siglos IV al VI. La piedra, de 11 centímetros y 139 gramos, tiene inscripciones en 3 de sus lados. Su propósito sigue siendo un misterio, pero los científicos suponen que podría haber sido un objeto conmemorativo portátil. La inscripción en la piedra tiene 2 partes. La primera muestra el nombre Mile Dam Cale y la segunda, menos clara, podría indicar una ubicación, aunque su significado es desconocido. Artefactos egipcios hallados en la Antártida. Esta historia parece fantasía, pero informes de expediciones militares de la Segunda Guerra Mundial mencionan hallazgos extraños en la tierra de la reina Maud, Antártida. Entre ellos hay fragmentos de columnas supuestamente cubiertos de jeroglíficos y restos de estructuras de piedra que recuerdan a capiteles egipcios. Nada de esto ha sido reconocido oficialmente. Los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Surge la pregunta, ¿de dónde provienen estos testimonios? Una teoría dice que en la antigüedad la Antártida no tenía hielo. El mapa de Peary Race del siglo XVI muestra la costa del continente bajo el hielo con una precisión que los cartógrafos modernos lograron solo con satélites. ¿Cómo lo sabía un cartógrafo de 1500? Y si no lo sabía, ¿de quién lo copió? Algunos investigadores alternativos creen que las civilizaciones se movieron entre continentes antes de lo que pensamos sobre migración. Si Egipto era parte de una red global, sus huellas podrían hallarse en lugares inesperados. En un informe privado filtrado en la red, se mencionaba un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo donde nadie busca. Metal de aleación desconocida, grabados y símbolos similares a los egipcios. El artefacto desapareció
y la expedición firmó un acuerdo de confidencialidad. Los resultados sorprendieron a los científicos. La momia, que estuvo años en la Universidad de Varsovia y rodeada de misterio, finalmente recibió una explicación lógica. Antes se creía que era un sacerdote llamado Georgi Juti, que vivió en el primer siglo antes de Cristo. En 2015, investigadores polacos hicieron una tomografía y descubrieron que en realidad era una mujer. Los científicos creían que ella estaba embarazada al morir. En las imágenes supuestamente se pueden ver los huesos del feto, una manita y una piernita. Esto causó un gran interés en el mundo científico. Después de todo, podría ser la primera momia embarazada descubierta en la historia. El cráneo de la misteriosa dama mostraba deformaciones, y los investigadores sospecharon que pudo morir por un cáncer agresivo. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir dudas. La radióloga Sayar Selem del Cairo notó que no había pruebas anatómicas de un feto y preguntó por qué los huesos desaparecieron, pero los tejidos blandos del bebé se conservaron. Recientemente, la arqueóloga Kamila Braulinska y sus colegas retomaron el caso y realizaron un nuevo análisis de más de 1,400 imágenes de tomografía computarizada. Trabajaron 4 grupos independientes y todos llegaron a la misma conclusión: no hubo ningún embarazo. El supuesto feto resultó ser coágulos de tejido que quedaron debido a irregularidades en el proceso de momificación. Igual ocurre con el presunto cáncer. El cráneo se dañó al extraer el cerebro, algo común si la momificación es descuidada. La misteriosa dama sigue siendo un enigma, pero ahora sin titulares sensacionalistas. Esta historia resalta la importancia de verificar hasta los descubrimientos científicos más famosos. Zapatos de cuero de una tumba. Arqueólogos chinos están restaurando unos zapatos de cuero de 1,400 años de antigüedad, encontrados en las tumbas de Astana, la capital del antiguo reino de Gaochang. Expertos alemanes apoyan la restauración. Hallazgos de cuero o textiles tan antiguos son raros porque se descomponen rápido al contacto con el aire. Los zapatos hallados en excavaciones desde 1950 miden 24 centímetros y están hechos de empeine, caña y suela, cosidos con cuero de cabra y tendones animales. Por más de un siglo, arqueólogos han investigado tumbas. Desde 1950 se han estudiado 456 tumbas en 14 excavaciones, obteniendo unas 10.000 reliquias valiosas. El clima cálido y seco ha conservado objetos que normalmente se habrían destruido, incluyendo 300 de cuero. También se han hallado zapatos antiguos en otros sitios arqueológicos del mundo. Cientos de zapatos y mocasines fueron hallados en una cueva de Utah habitada hace 850 años. En la orilla del Gran Lago Salado, hallaron 207 mocasines de piel, en su mayoría infantiles. Las suelas de los zapatos eran de cuero de bisonte entero, forradas con piel y cosidas en el talón, típico del estilo subártico canadiense. La gran cantidad de zapatos infantiles indica que había prosperidad, aunque la gente dejó la región por la sequía. Estos zapatos los creó la cultura promontory. En mayo de 2014, en China se halló el pantalón más antiguo del mundo. Arqueólogos encontraron en el oeste restos de 2 nómadas y unos pantalones de 3.000 años con patrones, lo que confirma que el cambio de túnicas a pantalones fue una solución práctica para jinetes. No se sabe con certeza cuándo comenzó la confección de ropa, pero se estima entre hace 100.000 y 500.000 años. La ropa original se hacía de pieles, pelaje, pasto, hojas, huesos y conchas. Las fibras teñidas más antiguas halladas en una cueva en Georgia tienen 36.000 años. Figuras en miniatura del pasado. Estas figuras, el carnero de oro y el león de piedra, fueron encontradas en una tumba en el sitio arqueológico de Gonur-Tepe, en Turkmenistán. Su antigüedad es impresionante. Datan entre el 2400 y 1600 antes de nuestra era. Gonur-Tepe se considera el corazón de la misteriosa civilización margiana, que prosperó en Asia Central y dejó tras de sí numerosos artefactos. El tamaño de las figurillas impresiona. Caben en la punta de un dedo, mostrando la gran destreza de los antiguos joyeros. El carnero de oro simbolizaba riqueza y abundancia. El león de piedra, fuerza y poder. Probablemente formaban parte del ajuar funerario, destinado a acompañar al difunto en la otra vida y servir como amuletos. Estos hallazgos confirman la gran artesanía y cultura avanzada de Margiana. Los artesanos de esa época dominaban el trabajo con oro y piedras semipreciosas, creando piezas únicas. Hoy en día las figurillas son valiosos artefactos que abren el velo del misterio sobre una civilización desaparecida. Ruinas de una construcción minoica. Durante la construcción del nuevo aeropuerto en Creta, los arqueólogos descubrieron una estructura circular única
de aproximadamente 48 metros de diámetro y unos 4.000 años de antigüedad. El Ministerio de Cultura de Grecia consideró este hallazgo muy interesante. La construcción, de 1.800 metros cuadrados, es de la civilización minoica de la Edad de Bronce, que habitó Creta del año 3000 al 1450 a.C. Los minoicos eran una sociedad avanzada, famosa por su comercio marítimo y arte. Expertos creen que el edificio se usó principalmente entre 2000 y 1700 a.C., cuando en Creta se construyeron los primeros palacios como Cnos y Fes. Se desconoce el nombre de la estructura, pero los huesos hallados sugieren posibles ceremonias y sacrificios rituales. El espacio interior estaba dividido en varias salas y rodeado por 8 muros de piedra escalonados de 1,70 m de altura. El tamaño y diseño complejo muestran la importancia pública del edificio, que demandó gran esfuerzo y conocimientos especializados. El ojo de Horus esquematizado. A veces el misterio está en la superficie, justo ante nuestros ojos. Si miras el complejo de Giza desde arriba y luego superpones la imagen del ojo de Horus, el antiguo símbolo egipcio de la visión total y el conocimiento supremo, las líneas empiezan a coincidir. La disposición de las pirámides, la esfinge, la cámara de la reina, los conductos, la gran galería, todo forma una figura que de manera extraña recuerda a este símbolo sagrado. Los centros del ojo coinciden con el gran vacío, la lágrima con el corredor descendente y los trazos con los conductos. ¿Será coincidencia? El ojo de Horus en la tradición egipcia es más que un símbolo, es un esquema del universo. Son responsables de la visión, oído, gusto, habla, tacto y pensamiento. Estas 6 partes, con precisión matemática, supuestamente corresponden a la estructura del corredor en la pirámide. En realidad, matemáticos y arquitectos analizaron primero la estructura interna, no los esotéricos modernos. Si la pirámide fuera un almacén de conocimiento y no una tumba, podría estar codificada como un gran modelo tridimensional. Ciudades perdidas en el Sahara. En antiguas imágenes satelitales del Sahara, en zonas donde aparentemente no hay nada, empezaron a aparecer formas extrañas. Líneas rectas, cuadrados, a veces semicírculos, como si fueran las bases de cúpulas. Al principio, los científicos pensaron que era geología, pero al repetirse las formas vieron que no era natural. En el suroeste de Egipto, especialmente en Gilf Kebir, abundan estas estructuras fantasma. Donde hoy hay arena, antes pudo haber asentamientos de piedra y muros, con calles reconocibles, distintos a los beduinos. Estos objetos están cubiertos de arena y nadie los excava. Las tribus locales advierten no ir ahí, pues son lugares olvidados de quienes llegaron antes del sol. La Gran Campana de Dama Sedi. La Gran Campana de Dama Sedi es considerada la campana más grande jamás creada. Fue fundida en 1484 por orden del rey de Myanmar, Dama Sedi, y colocada en la famosa pagoda Shwe Dagon en Yangon, uno de los lugares más sagrados para los budistas del país. Según los datos históricos, el peso de la campana superaba las 290 toneladas, lo que la convierte en la campeona entre estructuras similares. Sin embargo, el destino de la campana fue trágico. En 1608, el mercenario portugués Felipe de Brito capturó Yangon y quiso llevarse la campana para fundirla y hacer armas. Durante el transporte a través del río Bago, no calculó correctamente el peso de la estructura. La campana volcó la barcaza y se hundió hasta el fondo. Desde entonces no la han encontrado pese a muchos intentos. Hoy en día, la Gran Campana de Dama Sedi sigue siendo parte de las leyendas y el orgullo nacional de Myanmar. Su historia es un recordatorio de cómo la cultura, la espiritualidad y la avaricia pueden entrelazarse en un solo artefacto, cuyo destino sigue siendo un misterio hasta hoy. Los enigmáticos petroglifos de la roca de Dighton. Junto al río Dighton en Massachusetts hay un museo pequeño con una única pero peculiar exhibición, una roca de 40 toneladas extraída del agua y puesta aquí en 1963. Esta piedra, conocida como la Roca de Dighton, ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un misterio desde hace varios siglos. La roca mide 1.5 metros de alto, 3.5 metros de largo y 3 m de ancho. Su superficie, con petroglifos, antes se inclinaba al agua y quizá era un mensaje para navegantes. Los símbolos grabados en la piedra consisten en líneas rectas, figuras geométricas, imágenes primitivas de personas y extraños caracteres escritos. La primera mención escrita de la roca de Dighton data del año 1680. El colono inglés John Danforth dibujó los símbolos y, 10 años después, el reverendo Cotton Mather los describió en su libro como extrañas marcas de pueblos antiguos desconocidos.
la roca generó muchas hipótesis. En 1837, el investigador danés Carl Christian Ravn afirmó que las inscripciones fueron hechas por vikingos y relacionadas con el viaje de Thorfinn Karlsefni, quien según las sagas escandinavas llegó a América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó gran revuelo, pero en 1916 el profesor Edmund Delavar de la Universidad de Brown demostró que Ravn falsificó la imagen, añadiendo líneas que confirmaban su hipótesis. Delavar propuso una nueva versión al ver en las inscripciones el nombre Miguel Carterial y la fecha 1511. Según él, un explorador portugués desaparecido en América dejó este mensaje. En 1502, Carterial partió en busca de su hermano, que se había perdido en las costas de Terranova, pero él mismo desapareció. Es posible que se haya visto obligado a quedarse entre los indígenas, y 9 años después grabó en la roca un mensaje sobre su destino. La teoría de Delavar recibió apoyo en Portugal, pero en el resto del mundo fue recibida con cautela. Unos piensan que las inscripciones son de fenicios, otros creen que chinos llegaron a América antes que Colón. Aunque se ha investigado durante siglos, la roca de Dayton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos e inspira a investigadores a descubrir su historia. La tumba y miles de reliquias. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente en Ubandún. En uno de los yacimientos más antiguos del reino de Chu, en el este de China, se halló una lujosa tumba de 2200 años, posiblemente de un emperador de Chu, región clave en la historia china. Chu fue uno de los 7 reinos en conflicto junto con Qin, Han, Wei, Zhao, Yi y Yan. Su unificación marca el inicio de la China moderna. El reino de Chu duró más de 800 años hasta ser derrocado por Qin en el 223 a.C. En Ubandún, investigadores hallaron un cementerio con carruaje, fosas de sacrificio y una tumba que sería del dueño. Entre la gran cantidad de artefactos, llamaron especialmente la atención las tablas de la cámara funeraria, las esteras de bambú y los objetos lacados. Se hallaron más de 1000 reliquias culturales, datadas alrededor del año 220 a.C. Entre ellas hay vasijas rituales de bronce, instrumentos musicales, objetos lacados y restos de plantas. El descubrimiento más interesante fue el ataúd central con una inscripción de más de 1000 jeroglíficos. Por su tamaño, estructura y contenido, los investigadores creyeron que la tumba era de un emperador del reino de Chu. Para preservar los restos, los arqueólogos trabajaron en un laboratorio con poco oxígeno construido en el sitio de excavación. Para crear modelos 3D de la tumba, se utilizaron escaneo digital y grabación de video. El mapa que nadie imprimió. Entre manuscritos del siglo XVII en una biblioteca europea, hay un mapa donde Egipto luce distinto, dibujado a mano y detallado. Ríos, cordilleras, templos, pero algo no encaja. En el desierto actual, donde supuestamente no había nada, se muestran ciudades con nombres y calles, algunas ubicadas donde solo hay arena y rocas. Cuando digitalizaron este mapa por primera vez, los investigadores pensaron que el autor simplemente se había equivocado o lo había inventado. Las imágenes satelitales lo probaron. Existen contornos similares a formas urbanas bajo la arena. Solo pueden verse desde arriba, no desde el suelo. ¿Quién dejó este mapa? ¿De dónde obtuvo datos que ni siquiera Napoleón tenía? Uno de los nombres coincide con una palabra egipcia que significa las puertas del regreso. Algunos creen que este mapa es copia de una fuente aún más antigua, perdida u oculta, y eso significa que alguien tenía información sobre un Egipto que ya no veremos. Brocas de diamante hace 2000 años. Los científicos descubrieron que hace 2000 años los artesanos usaban brocas de diamante para trabajar piedras duras. Esto se evidenció tras analizar 51 cuentas halladas en una tumba en Rabat, actual Uzbekistán. El entierro data del siglo II a.C. al siglo I d.C. Está vinculado con la cultura Yuezhi, que existió en la antigua Bactria. Las cuentas eran de cornalina, ágata y granate, piedras difíciles de trabajar incluso con herramientas modernas. El estudio con un microscopio electrónico mostró que 41 cuentas tienen marcas características de la perforación con diamante. Es probable que los artesanos iniciaran el agujero con una broca simple y luego usaran una herramienta más compleja de 2 puntas de diamante. Antes se creía que la técnica de perforación con diamante se originó en la civilización del Indo, en la región de la actual India y Pakistán. Ahora está claro que tecnologías similares surgieron de forma independiente en distintas partes de Asia. Es interesante que, aunque estos métodos también se encuentran en Tanzania, las cuentas uzbecas están hechas con una técnica especial que no se ha encontrado en ningún otro lugar. La primera tumba de un faraón en 100 años.
En el año 2022, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron la primera cámara funeraria en un siglo de un faraón egipcio. Tutmosis II gobernó hace unos 3500 años y fue el cuarto faraón de la dinastía 18. El lugar de entierro está en el Valle de los Reyes, en la costa occidental de Luxor, donde en 1922 se halló la famosa tumba de Tutankamón. La entrada posada a la tumba fue encontrada en el año 2022. Los arqueólogos notaron fragmentos de vasijas con inscripciones que identificaban a Tutmosis II como el faraón fallecido. Estas vasijas también llevaban el nombre de su esposa, la reina Hatshepsut. Poco después, los científicos descubrieron que los restos del faraón habían sido trasladados a otro lugar varios siglos después del saqueo de la tumba. La tumba está en mal estado, ya que se inundó poco después de la muerte de Tutmosis II. Se hallaron fragmentos de inscripciones azules, estrellas amarillas y textos religiosos, lo que demuestra la relevancia de los rituales funerarios. Tutmosis II fue conocido por haber sofocado una rebelión en Nubia y el Levante. Su reinado, de 1492 a 1479 a.C., fue breve. A diferencia de sus antepasados, su tumba era considerada menos relevante. Este hallazgo fue clave para estudiar la cultura del antiguo Egipto y el reinado de Tutmosis II. Arqueólogos lo consideran uno de los mayores logros recientes. Túneles desérticos sin destino. En Egipto hay un lugar al que no dejan entrar a los turistas, no porque sea peligroso, sino porque hay demasiadas preguntas sobre ese sitio. Una de esas zonas se ubica al sur del complejo de Giza. Bajo una capa de arena hay una red de túneles, algunos cubiertos y olvidados, o cubiertos intencionalmente. Por años, los locales cuentan historias de salas vacías bajo la arena, donde se oyen ecos, corrientes de aire y olores como si hubiera aire subterráneo. Pero oficialmente no hay nada ahí, y todo lo que se descubría por accidente rápidamente lo volvían a cubrir con arena. En la década de 2010, investigadores consiguieron un permiso poco común para usar georradar y hallaron estructuras largas y rectas bajo la superficie. Corredores, algunos con giros de decenas de metros y unos 5 metros de profundidad, todos paralelos al eje principal de la meseta. Pero en cuanto los datos no llegaron a la prensa, se revocó el permiso para continuar los trabajos, se retiraron las cámaras y la arena fue devuelta a su lugar. En algunas fotos se ven pozos iniciando en grietas entre ruinas antiguas, con descensos y escalones de piedra hacia abajo. Todo está cubierto toscamente con cemento y ladrillos. En una pared alguien escribió con un clavo "silenced", silenciado, en inglés. Se desconoce el autor, pero hay demasiadas cosas que indican que Egipto no es lo que está en la superficie, sino lo que está debajo de ella. ¿A alguien le importa que no bajemos ahí? El arqueólogo más joven. En un paseo familiar en tela seca, Israel Zivanitzen, de 3 años, descubrió accidentalmente un escarabajo arqueológico de unos 3800 años. Este lugar es famoso por la batalla bíblica de David y Goliat. El hallazgo atrajo de inmediato la atención de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que confirmó su autenticidad y singularidad. No era solo una piedrita, sino un antiguo sello en forma de escarabajo, símbolo de renovación en la cultura egipcia, que los cananeos usaban como amuleto o sello. Según los investigadores, el escarabajo está relacionado con la civilización cananea, un pueblo que habitó las tierras del Levante durante la Edad de Bronce. Estos objetos reflejaban las creencias, el estatus y los estrechos lazos culturales de Canaán con Egipto. La más antigua hallada. Arqueólogos descubrieron restos de una basílica romana construida hacia el año 80 en el centro de Londres actual. El hallazgo fue en Grace Church 85, donde estuvo Londinium, asentamiento fundado en el año 43 como centro comercial. Las excavaciones hallaron los cimientos de la basílica, usada para funciones jurídicas y administrativas. Hallaron restos del foro, antiguo mercado y punto de reunión. Las paredes de la basílica, hechas de piedra caliza de Kent, formaban una estructura de unos 40 por 20 por 12 metros. La basílica se mantuvo unos 20 años antes de ser sustituida por un complejo más grande y majestuoso al norte de los Alpes. El cuerpo de un hombre congelado de hace 400 años. En los Alpes, los arqueólogos encontraron el cuerpo de un hombre que murió hace aproximadamente 400 años. Los investigadores creen que el hombre, hallado a 3.600 metros de altitud, subió a las montañas y murió congelado por el mal clima. El hombre vestía ropa lujosa del siglo XVII, lo que indica su alto estatus social. Probablemente era un comerciante o un viajero. Portaba más de 150 monedas de oro, armas, un puñal, una espada, una pistola, botas de cuero
y restos de mulas. Los científicos creen que el hombre se perdió en las montañas por mal clima y murió de frío. Este descubrimiento ofrece una oportunidad única para estudiar la vida y los viajes de personas en la época moderna temprana. La ropa, las pertenencias personales y otros artefactos encontrados junto al cuerpo proporcionan información valiosa sobre la moda, el comercio y la tecnología de esa época. Los científicos planean realizar una investigación exhaustiva de los restos y artefactos para aprender más sobre la vida y la muerte de este misterioso viajero. El guardián de la Gran Muralla China. Durante la restauración de la sección Jianghu de la Gran Muralla China, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. En una de las antiguas torres defensivas encontraron una estatua de dragón. Esta parte de la muralla, construida en la dinastía Ming entre 1500 y principios de 1600, se extiende 20 kilómetros por el paisaje montañoso y sigue casi intacta. Los arqueólogos del Instituto de Pekín hallaron el dragón tras encontrar primero sus escamas talladas. Al retirar tierra, descubrieron la cola, las garras y luego la cabeza de la escultura. El arqueólogo principal, Shang Heng, resaltó los detalles y sugirió que el dragón decoraba el techo de una torre. También hallaron un cañón europeo llevado a China durante el reinado de Changqing, además del dragón. Esto demuestra el intercambio cultural y militar entre Europa y China de aquella época. Estos hallazgos resaltan la historia de la dinastía Ming, mostrando la maestría arquitectónica y la importancia de la Gran Muralla China. La muralla es símbolo de resistencia e ingenio de China, como confirman recientes hallazgos arqueológicos. Tablillas en las zonas de basura. En arqueología, si un hallazgo es difícil de entender, es más probable que lo ignoren o descarten. En Tel el Amarna, durante unas excavaciones, hallaron una losa de arcilla plana con símbolos distintos a jeroglíficos y cuneiforme sumerio. Quedó como material no clasificado y luego desapareció, igual que muchos hallazgos similares. A veces estos objetos aparecen años después en almacenes, cajas cerradas o basura cerca de excavaciones. Alguien no quiso registrarlo, alguien no lo entendió y alguien simplemente se asustó. Algunos símbolos en las tablillas, según testigos, parecían esquemas o fórmulas. Lo que no encaja, se desecha. Ese es el precio de una historia conveniente. Caja con reliquias de monarcas polacos. Esta elegante caja con la inscripción Isabel Czartoryska no es solo una antigüedad, sino un símbolo de la historia polaca. En 1800, la princesa Isabel Czartoryska reunió una colección única de reliquias de reyes polacos y grandes eventos históricos. La caja tenía 73 objetos, desde pertenencias reales hasta fragmentos de armas y ropa, que representaban el patrimonio nacional y el espíritu de resistencia. Isabel consideraba que su misión era preservar la identidad polaca en los tiempos difíciles de la partición del país. Su caja pasó a formar parte del primer museo de Polonia, el templo de Sibila en Bulava, donde recibía invitados para recordar la gloria de la República de las dos naciones. Desafortunadamente, como muchos tesoros nacionales, la caja no escapó a un destino trágico. En 1939, durante la invasión nazi a Polonia, fue saqueada y hasta ahora algunas reliquias se consideran perdidas. Casa antigua en el desierto del Sinaí. Arqueólogos en Egipto hallaron en el desierto del Sinaí una estructura de 3.500 años identificada como zona de descanso real. Las ruinas de esta fortificación se hallaron en el sitio arqueológico de Tel Habwa. El palacio, construido con ladrillos de adobe, era para el descanso del faraón y sus allegados. Era uno de los complejos fortificados cerca de las puertas orientales de Egipto para alojar tropas. La datación mostró que el palacio fue construido durante el reinado del faraón Tutmosis III, conocido por sus campañas militares. Los reyes del antiguo Egipto realizaban regularmente expediciones militares al Mediterráneo oriental. El desierto del Sinaí era una ruta de las tropas egipcias. La casa de descanso del faraón era un objeto estratégico, el centro de la fortaleza donde descansaban el gobernante y sus tropas. Aquí los guerreros recuperaban fuerzas y reponían suministros antes de las campañas. La tiara de Saitaferna. Durante muchos años, el Louvre exhibió con orgullo una tiara de oro que supuestamente perteneció al rey escita Saitaferna. La inscripción en el artefacto indicaba que fue un regalo para el rey de parte de los habitantes de la antigua ciudad griega de Olbia, y esto parecía bastante creíble. Detrás de su apariencia brillante, se ocultaba una gran mistificación en la historia de la arqueología. En 1894, en Odessa, los hermanos Goldman, anticuarios, pidieron al joyero Israel Rujamovsky crear para un arqueólogo una diadema de estilo griego. Rujamovsky, sin conocer la mitología, usó ilustraciones de libros que le mostraron. La obra maestra de medio kilo parecía auténtica.
mostraba escenas de la Ilíada, figuras grabadas y una inscripción que alababa al rey. Los Goiman vendieron la pieza con gran beneficio al Louvre, donde pagaron por ella 200.000 francos. El trato se cerró, como bromeaban después, el 1 de abril de 1896. Sin embargo, pronto algunos arqueólogos, especialmente Adolfo Furtwängler, dudaron de la autenticidad del artefacto. El Louvre sostenía lo contrario y atribuía las críticas a envidia y razones políticas. La verdad se supo hasta 1903, cuando Rujamovsky descubrió que su obra era ya una reliquia de museo. Viajó a París, reprodujo personalmente un fragmento de la diadema y demostró que era una falsificación moderna. Al Louvre no le quedó más remedio que admitir su error. La tiara terminó en el salón de falsificaciones y Rujamovsky se hizo famoso. Sus obras fueron muy solicitadas y la historia de la tiara fue una lección para museos globales. Una carta del futuro. En un templo de Abidos, una viga del techo tiene un grabado que aún desconcierta incluso a quienes rechazan teorías conspirativas. Junto a los jeroglíficos clásicos se ven claramente los contornos de un helicóptero, un posible tanque o submarino y un objeto parecido a un dron con 4 hélices. Los detalles son demasiado precisos para ser coincidencia. La ciencia oficial dice que es un palimpsesto porque sacerdotes tallaron nuevos símbolos sobre los antiguos. Parte del yeso se desprendió con el tiempo y las imágenes generaron una ilusión óptica. Pero ¿por qué entonces esta ilusión es tan nítida? ¿Por qué las figuras resultaron completas? Y lo más importante, ¿por qué parecían tecnología del siglo XX y no signos abstractos? Esto no es un caso único. En los templos de Dendra y Edfu hay imágenes demasiado tecnológicas para su época. La lámpara de Dendra es el ejemplo más conocido, una gran bombilla de vidrio con elementos conductores dentro. Los egiptólogos dicen que es un símbolo del origen de la vida, pero los ingenieros dicen que es casi un diagrama de una lámpara electrovacía. Algunas inscripciones contienen términos que aún no han sido traducidos, no porque se hayan olvidado, sino porque su estructura no encaja en la gramática conocida. Un signo de riqueza del siglo XVI. Este anillo ejemplifica la maestría de los joyeros alemanes del siglo XVI. A primera vista parece una joya común con un grabado delicado, pero al abrirlo, el anillo se transforma en una esfera astronómica. Estos anillos solían llamarse astrolabios. Estaban compuestos por varios aros fijos, que simbolizaban las esferas celestes. Podían usarse para demostrar el movimiento de las estrellas y los planetas. A menudo solo era una joya compleja que mostraba el estatus del dueño. Los grabados en los aros tenían significado científico y simbólico. A menudo estos anillos se regalaban como símbolo de amor o amistad, insinuando un vínculo inquebrantable, similar al de los cuerpos celestes interdependientes. También funcionaba como talismán que protegía a su dueño. Tener un anillo así en el siglo XVI mostraba riqueza e interés por la ciencia y la filosofía. Hoy en día, estos artefactos son raros y se conservan en museos, recordando la época en que el arte y la ciencia eran inseparables. Faraones sin ácido desoxirribonucleico. Uno pensaría que estamos en el siglo XXI. Contamos con tecnologías de secuenciación y equipos internacionales de científicos. Podemos saber por un hueso qué comía una persona, de qué murió y quiénes eran sus antepasados. Pero hay una extraña excepción: Egipto. Más precisamente, las momias egipcias. Desde 2007 varios laboratorios intentaron descifrar el ácido desoxirribonucleico de los faraones. Algunos resultados se publicaron, pero casi de inmediato desaparecían. Se revisaban o se ponían en duda. Varias cosas no coincidían. Uno de los casos más enigmáticos es Tutankamón. Su análisis genético generó controversia. Oficialmente era hijo de Akenatón, pero su ácido desoxirribonucleico, según algunos expertos, difiere del de otras momias de la dinastía XVIII. Su haplogrupo se parece más al de los pueblos de Europa Central. Luego se desmintió la información y se dijo que fue un error, pero los datos originales no se volvieron a publicar. Lo mismo pasó con las momias halladas en Luxor, en la Ciudad Dorada. El análisis falló porque el material estaba dañado, aunque los cuerpos estaban bien conservados. Algunos investigadores independientes insinúan que entre las momias hay quienes tienen un ácido desoxirribonucleico no solo anómalo. Es desconocido, no está identificado, no pertenece a ningún género ni especie. Pero si hoy, con laboratorio completo, no sabemos quién estaba en el sarcófago, ¿será que buscamos en el lugar equivocado y no es problema de la ciencia? Tambores de Creta. Los arqueólogos, al investigar entierros de la época neolítica en Inglaterra, encontraron objetos que recuerdan a pequeños tambores. Estos artefactos, tallados en Creta, están decorados con complejos patrones geométricos, como espirales, zigzags y círculos concéntricos. A pesar de su parecido con los tambores, no es posible usarlos para ese propósito. La creta es un material demasiado frágil y los objetos no muestran señales de desgaste típicas de los instrumentos musicales. Surge la pregunta: ¿cuál es su verdadero propósito?
Una de las teorías es la suposición de que estos objetos podrían haber sido juguetes para niños. Otros investigadores creen que son objetos de culto utilizados en rituales funerarios. Ambas opciones explican la presencia de artefactos en las tumbas. Es interesante la teoría de que los ornamentos en estos tambores serían una forma temprana de escritura o protoescritura. Es posible que los antiguos intentaran registrar información importante con estos patrones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, hasta ahora no se ha logrado descifrar estos enigmáticos símbolos. Estos artefactos únicos atraen la atención científica y permiten comprender las costumbres y pensamientos de nuestros antepasados. El misterio de los tambores de Creta es uno de los enigmas más fascinantes del Neolítico, mostrando la riqueza y complejidad cultural de esa época. Escultura de madera de Cristo. En Nesutichi, Bielorrusia, restauradores hallaron una escultura de Cristo crucificado en la capilla dañada de la iglesia de San Arcángel Miguel. El hallazgo, con más de 250 años, es considerado un milagro por los expertos, ya que casi no presenta daños. Las investigaciones mostraron que la escultura fue tallada en madera de peral, probablemente en el siglo XVII. Se desconoce el origen exacto, pero algunas versiones sugieren que se fabricó en Italia o Prusia. Hallazgos como estos son raros. Nos recuerdan cuántos secretos pueden estar guardados incluso en los rincones olvidados. Adornos y armas exquisitas. Arqueólogos en Trento, Italia, hallaron una necrópolis prerromana de la primera Edad de Hierro. A 8 metros bajo las calles actuales, encontraron más de 200 tumbas de los siglos IX al VI a.C. La necrópolis probablemente era de los aretinos, tribus alpinas afines a los etruscos. Esta época coincidió con hechos históricos importantes como los Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. y la fundación de Roma en el año 753 antes de nuestra era. Una característica distintiva de la necrópolis fue su estructura compleja. Las estelas verticales marcaban el límite occidental de las cámaras bajo los túmulos. Con el tiempo surgieron entierros adicionales a su alrededor. En las tumbas hallaron ajuares funerarios, armas metálicas y adornos con ámbar y pasta de vidrio. Estos artefactos indican el alto estatus de los enterrados y evidencian vínculos comerciales con otras regiones de Italia. Vasijas psicoactivas. En 2024, en el templo de la diosa Hathor, arqueólogos hallaron una vasija con la imagen del dios Bes, protector de sueños y partos. Y además se halló algo más extraño. La vasija tenía restos de una sustancia. Su análisis químico dio un resultado inesperado: una mezcla de alcohol, miel y componentes psicoactivos, incluyendo aquellos que provocan fuertes alucinaciones visuales. En esencia, era un antiguo cóctel psicotrópico. Lo que es aún más extraño, la vasija era ritual. Por lo visto, su contenido no se usaba para el placer, sino para la comunicación. Tal vez con los dioses, tal vez con los muertos, o quizás con aquellos que los egipcios mismos no comprendían del todo, pero cuya presencia sentían. En este mismo complejo se encontraron imágenes de seres con cuerpos y ojos desproporcionados. Muy extraño para ser solo alegorías. Se cree que los sacerdotes egipcios usaban mezclas similares para entrar en un estado especial. En estos rituales recibían conocimientos que no podían transmitirse con palabras. De estas inmersiones surgieron profecías, esquemas geométricos y soluciones arquitectónicas. Y si la Gran Pirámide también es el resultado de la revelación de alguien, un sótano romano antiguo en Alemania. En marzo de 2023, arqueólogos en Frankfurt del Meno hicieron un hallazgo sensacional. En las excavaciones en el barrio histórico de Heidenheim, los investigadores hallaron un fragmento muy bien conservado de una casa romana, una escalera de madera al sótano con casi 2000 años de antigüedad. Esto parece increíble, ya que la madera rara vez se conserva tanto tiempo, especialmente en un entorno urbano. Heidenheim es un barrio con una historia rica. Aquí estuvo Nida, antigua ciudad romana fundada bajo el emperador Augusto y convertida en capital de Civitas Taunensium por Trajano en el año 110. La ciudad prosperó hasta llegar a 10.000 habitantes, pero en el siglo III fue atacada por tribus germánicas y finalmente abandonada. En el siglo XX las huellas de Nida casi desaparecieron por completo. Las casas antiguas fueron desmontadas y los sótanos destruidos durante la urbanización. Por eso, el hallazgo de una escalera y un piso de madera en un sótano romano es un verdadero milagro. El objeto se encontraba en excelente estado y los arqueólogos decidieron conservarlo. Cofre caja fuerte de la antigua Roma. En 1994, en el centro de España, cerca de un antiguo templo de Mitra, arqueólogos hallaron las ruinas de la villa Casa del Mitreo.
Construida a fines del siglo I, fue remodelada varias veces hasta un gran incendio en el siglo I. Llamó especialmente la atención un gran cofre de madera, reforzado con placas de cobre y hierro. En la antigua Roma, estos cofres eran cajas fuertes para guardar objetos valiosos. El cofre mide unos 3 por metro y medio, siendo el mayor hallazgo de su tipo. Debido al mal estado del cofre, que resultó dañado en un incendio, los arqueólogos en 1994 no se atrevieron a extraerlo, por temor a que se destruyera. El cofre fue dejado en el lugar, esperando tiempos mejores y tecnologías más avanzadas para su conservación. Esta es una práctica común en la arqueología, cuando no se puede garantizar la conservación del artefacto. En 2017, gracias a nuevas tecnologías, el cofre fue extraído y llevado al Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde fue estabilizado y conservado. No se sabe qué había en el cofre. Es probable que los dueños ya hayan rescatado los objetos valiosos antes de la destrucción de la villa. El dios Bes. Bes es uno de los dioses más extraños del antiguo Egipto. Pequeño, barbudo, con la lengua afuera, a veces con rasgos de león o con 4 brazos. No era como otros dioses. No le temían ni lo comprendían bien. Sus imágenes estaban frecuentemente en lugares donde la gente era más vulnerable. Dormitorios, cabeceras de cama y casas de parto. También junto a vasijas que contenían sustancias para alterar la conciencia. Algunos investigadores ven a Bes como un guardián y guía entre mundos, no como un dios. Impedía que espíritus impuros entraran en una persona durante el sueño o rituales. Pero eso no es todo. En los papiros mágicos grecorromanos tardíos, el nombre de Bes aparece en conjuros relacionados con la proyección astral. En un texto se menciona: invócalo y te guiará por las llamas de las estrellas. Es posible que los antiguos egipcios realmente creyeran que era posible salir del cuerpo, trasladarse y obtener cierta información. Algunos lo llaman sueño luminoso, otros el segundo aliento del alma. Se creía que Bes no solo protegía en ese estado, sino que también abría las puertas. En una imagen, Bes está de pie en el centro de un círculo, rodeado por 7 seres con cabezas alargadas y ojos grandes. No son egipcios ni dioses del panteón. Como escribían antes de los romanos, en la provincia española de León, los arqueólogos hicieron un hallazgo que podría cambiar nuestra comprensión de la escritura temprana en la península ibérica. En el antiguo asentamiento de la Peña del Castro se encontró una pesa de telar, un pequeño objeto utilizado en el tejido, con una inscripción grabada en alfabeto celtibérico. El artefacto data del primer siglo a.C. y es uno de los hallazgos más antiguos y septentrionales de su tipo. Antes de los romanos casi no se usaba la escritura aquí, así que la inscripción causó gran impacto. Los científicos creen que el texto pudo ser una marca de propiedad o tener significado simbólico, como mostrar el estatus del dueño. Es interesante que la pesa para hilar esté hecha de talco local, lo que significa que fue fabricada en el lugar. La hallaron en una despensa con canastas de semillas, herramientas y restos de carne seca. Esto muestra una vida y economía desarrolladas. Este hallazgo es una prueba importante de que las culturas locales eran mucho más complejas de lo que se pensaba antes, y que ya en ese entonces empezaban a dominar la escritura. El manuscrito sobre la infancia de Jesús. Científicos descifraron un antiguo papiro con raros registros sobre la juventud de Jesús Cristo. El papiro, que fue encontrado en la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo, pasó desapercibido hasta hace poco. Expertos lo hallaron por casualidad al analizar manuscritos. Le llamó la atención el nombre de Jesús en el texto, escrito con caligrafía descuidada, lo que sugería que el autor quizá era un estudiante de una escuela o comunidad religiosa egipcia del siglo IV o V. El fragmento de papiro de 10 por 5 centímetros tiene 13 líneas que narran cómo Jesús, a los 5 años, convierte gorriones de barro en aves vivas. Este texto es parte del Evangelio de Tomás, un escrito apócrifo que narra la vida de Jesús desde los 5 hasta los 12 años. En un episodio, Jesús juega en un arroyo y hace 12 gorriones de barro. Su padre, José, lo ve y regaña a su hijo por trabajar en sábado, el día sagrado de descanso. En respuesta, Jesús ordena a las figuritas de barro que vuelen y entonces cobran vida. Descifrar el texto fue difícil. Los investigadores lo lograron poco a poco comparando las letras con otros papiros digitalizados. El Evangelio de Tomás no fue incluido en la Biblia canónica porque no se consideraba auténtico. Los relatos tradicionales sobre la vida de Jesús se limitan a su nacimiento, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret y la visita al Templo de Jerusalén. La razón por la que se excluyeron los primeros años de la vida de Jesús de la Biblia sigue siendo poco clara. Este hallazgo es clave para entender el cristianismo moderno, pues aporta un raro testimonio sobre los primeros años de Jesús y sus seguidores. Criaturas desconocidas.
A veces los arqueólogos hallan imágenes inexplicables, demasiado extrañas incluso para la mitología. En un templo de Dendera, en relieves, se observaron figuras ajenas al panteón habitual. Tienen brazos muy largos, ojos grandes y cabezas en forma de got. De pie en círculo, bajo símbolos de estrellas, una persona al centro levanta los brazos. Las inscripciones fueron borradas a propósito. Este no es un caso aislado. En templos como Edfu y Abydos, también hay figuras similares a personas, animales o dioses en las paredes de tumbas subterráneas. A veces se les representa de pie sobre plataformas rodeadas de fuego. A veces sosteniendo una esfera con rayos parecidos a los del sol, pero claramente técnicos. Uno de los relieves más enigmáticos, la llamada lámpara de Dendera, parece un recipiente de vidrio con un cable del que sale una serpiente. Egipto y un objeto volador no identificado. Hace miles de años los egipcios miraban al cielo y, según los textos, no veían solo estrellas allí. Un papiro atribuido a Tutmosis III relata un incidente. Un disco de fuego apareció en el aire, emitía luz, se mantuvo inmóvil y luego ascendió. Este texto, encontrado en el archivo de un templo, durante mucho tiempo se consideró una alegoría, hasta que fue comparado con descripciones modernas de ovnis. En algunas tumbas había símbolos inexplicables en la mitología, objetos redondos con rayos, figuras flotantes y cápsulas extrañas ante sacerdotes. No son el centro de atención, pero siempre están cerca, como parte de la vida diaria o del miedo. Los egipcios creían que el conocimiento vino del cielo, no de manera metafórica, sino literalmente. El dios de la sabiduría bajó como Ibis, aunque también se le describe brillando en una barca celestial. Osiris llegó por un rayo. Neteru, que traducimos como dioses, literalmente significa los que vinieron. Coincidencia o un recuerdo de algo que ya había sucedido antes. Si al menos parte de estas coincidencias no son fantasía, entonces es posible que Egipto no estuviera aislado de la civilización. Fue un faro para aquellos que vinieron de afuera, o para aquellos que algún día debían regresar allí. Estamos acostumbrados a considerar a Egipto como el principio, pero tal vez, al contrario, sea el final, la culminación de algo grande, olvidado, que quedó sepultado bajo las capas del tiempo. Y si eso es verdad, entonces todo lo que sabemos sobre la historia comienza con aquellos de quienes ni siquiera quedó un nombre. Y todo lo que vemos hoy es solo lo que ellos nos permitieron encontrar. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.